Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un relato muy conocido del autor Jorge Luis Borges titulado El Aleph. Vamos a hablar un poco también al inicio de quién fue este escritor argentino Jorge Luis Borges y cuál es su importancia para la literatura argentina y la literatura en general. Y también vamos a analizar la trama del cuento y qué significa el Aleph, cuál es el simbolismo del Aleph. ¿No, Fabián? Así es. Vamos a hacer un recorrido por su vida, por un breve recorrido por su obra, lo que trajo y qué significa esta historia que muchos la deben conocer. En principio, si queremos hacer un breve repaso de su vida, Borges nace en 1899 en Buenos Aires y muere en 1986 en Ginebra. Se sabe que Borges recibió una educación muy importante, ya que su familia de por sí estaba dentro de lo que se consideraba la aristocracia. No tanto en un nivel económico, sino más bien en un nivel cultural. La aristocracia en el sentido de que recibió una educación importante de todas las ciencias que se conoce, filosofía, psicología, ciencia, artes. Y bueno, ya Borges desde muy niño mostró dotes importantes en cuanto a la escritura. Se conoce que ya a los 4 años ya sabía leer y escribir, a los 6 años compuso su primer relato y ya a los 9 tradujo del inglés al español El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. O sea, se ve que ya se muestra desde muy niño una predisposición importante en cuanto a la literatura. Ahora, después de más adulto, participó de varias revistas. También fundó una revista propia que era Revista Sur, de la cual nucleaba a los escritores más importantes. Y también, bueno, él ahí publicaba sus escritos. Toda esta introducción la hacemos para que, digamos, podamos más o menos tener una idea de que este relato que ahora vamos a desarrollar no es solamente algo literal, sino que contiene muchísimos simbolismos. Y bueno, es importante ver que alguien que escribe un relato con tantos simbolismos es porque tiene bastantes conocimientos, tiene una cultura importante y bueno, es importante conocer también un poco la vida del autor, quien escribe estos relatos. Tenía varias lecturas en su haber, ¿verdad? Borges es un autor también que a través de su literatura hizo un gran aporte a la literatura en general. Se basó en textos muy importantes en literatura germánica, literatura inglesa también literatura estadounidense y hasta medieval. También en toda la literatura general tomó tópicos y temas importantes y a partir de ellos hizo sus textos, hizo sus libros que son recopilaciones de relatos de él, y se basó en la literatura en general para hacer su literatura, ¿no? Claro, él mismo dice que, bueno, que él agradece a los que le dicen que es un buen escritor. Él no se considera así, sino que él lo que se considera es un muy buen lector. Así es. Dando a entender que la mayor producción literaria que tiene es gracias a lo que él había leído. Claro. También tiene aportes muy extravagantes, como un libro sobre el tango. Exactamente, sí. Hizo una investigación, una recopilación del tango. Y también hay un libro, si bien no lo leí, lo conozco, que es un inventario de animales fantásticos a través de la historia, de animales que creó el hombre en la imaginación, ¿no? Claro, es como una especie de diccionario, se podría decir. Formó un diccionario de animales fantásticos. Pero bueno, yendo más hacia el grano, hoy vamos a hablar de un tema interesante. De todas sus obras que escribió, hay una que llama notablemente la atención. No solo por el tema que trata, sino por lo críptico del relato, que es este cuento El Aleph. Muchos lo habrán escuchado nombrar, algunos quizás lo hayan leído en el colegio o en el secundario, o quizás ya de adultos. Pero bueno, este relato que encierra muchos conocimientos, no se sabe bien cómo interpretarlo, ¿no? A veces uno no sabe bien qué interpretar de esta obra. Y bueno, justamente acá lo que vamos a tratar de hacer es de desenvolver un poco la trama de esta historia y cuáles son los simbolismos que oculta, que encierra. Claro. ¿De dónde viene todo esto? Un poco la trama también y los hilos conductores, además de esos simbolismos que se ven por todo el relato. Y vamos a analizarlo principalmente tomando en cuenta que tiene 3 hilos narrativos. ¿Bien? 3 hilos conductores. El primero trata del acontecimiento literal de lo que ocurre, es decir, la adoración casi perpetua de Borges. Borges el personaje, porque está siempre el Borges narrador y el Borges personaje. Acá el Borges, el personaje, adora a la fallecida Beatriz Viterbo como la amada con la que nunca pudo estar, ¿verdad? Claro, una especie de amor frustrado.
Exactamente. Luego, en la segunda parte, el segundo hilo conductor habla de la rivalidad literaria entre el primo hermano de Beatriz Viterbo, que era Daneri, Carlos Argentino Daneri, y Borges mismo. Hablando más que nada de la pedantería de este Carlos Daneri, que quiere sintetizar 30.000 años de conocimiento humano en un poema. Ante eso, él piensa, es muy ambicioso el literato, piensa Borges. Claro, tal cual, porque o sea, era una tarea muy ambiciosa querer encerrar tantos conocimientos en un solo poema. Ahora, digamos, la trama de la historia es muy importante entenderla porque es la que abre el panorama para poder introducir digamos, el eje central de esta historia, que es el Aleph, que es, digamos, lo que a él le lleva a poder tener esta experiencia es su amor por Beatriz y la relación con Carlos Argentino Daneri. Que, bueno, digamos, él en la historia muestra como que no le agrada mucho la personalidad de este personaje, pero mantiene una relación por el aprecio que le tiene a Beatriz Viterbo. Claro, dice que le recordaba a ella, que tenía partes del cuerpo muy parecidas, como las manos afiladas igual que Beatriz, o el tono de voz. O que era guardián de sus fotografías. Claro, que era como la casa de Beatriz era como el templo de las fotografías de Beatriz, y el guardián que le franqueaba la puerta era Carlos Daneri, que le dejaba pasar o no le dejaba pasar, digamos. Tal cual. Y después está la tercera línea argumental, que es puntualmente el Aleph. El Aleph mismo, es decir, ¿qué significa este Aleph? Y el Aleph como el punto que concentra todos los puntos del espacio. Así es. Una cosa interesante de esto es que este cuento tiene, bueno, además de estas tres líneas argumentales, tiene varias interpretaciones, y una de ellas es una crítica que realiza a ciertas cuestiones, que esto lo dejamos más en manos del espectador para que lo investigue por su cuenta, pero para que tenga en cuenta que también acá está realizando una crítica a un modo erudito y sarcástico que es el de Borges, ¿no? Ahora, yendo más hacia el eje, ¿qué es el Aleph? Porque uno escucha esta palabra y, a menos que conozca un poco sobre el tema, no es fácil saber de qué está hablando. El Aleph en sí es la primera letra del alfabeto hebreo. El Aleph, así se llama, Aleph. Esta letra da inicio al alfabeto, el cual las siguientes letras contienen una parte de esta. Es decir, este Aleph está en la totalidad. Acá lo que se refiere es que es parte de la totalidad, es el que da inicio a todo lo que existe. Digamos, simboliza. Es un poco también parecido a lo que en la Biblia dice, al principio fue el verbo, o el Om. O sea, esta palabra inicial, que es la que abre, digamos, da comienzo a la existencia y además está en todo, contiene la totalidad. Claro. A partir de esto podemos citar teorías como la totalidad implicada de David Bohm, que habla del universo como fractal. El fractal lo que es un dibujo que en cada fracción tiene la totalidad del dibujo. Es decir que otro intérprete de David Bohm, que es Michael Talbot, lo expresa en la imagen del holograma. Es decir que el fractal es como un holograma, que significa lo mismo. Cuando uno saca una imagen tridimensional, que es como un fractal, que es de 3 dimensiones en vez de 2, como el dibujo fractal, cada porción tiene la imagen de todo el resto. Y el universo es algo así. Por ejemplo, para citar un pasaje de Borges, dice que Alanus de Insulis, un místico del medioevo, plantea al mundo como una esfera inteligible, es decir, una esfera con inteligencia, que concentra todos los puntos del espacio, es decir, que está en todos los puntos del espacio, esa esfera, pero su circunferencia no está en ninguna parte. Es decir, su límite no está en ningún lado. No tiene un límite fijo. Una especie de paradoja, ¿no? Por supuesto. Ahora, una cosita, para poder entender a qué viene todo esto, porque en el relato, para los que no lo leyeron, lo que cuenta Borges es que, digamos, recibe un llamado de Daneri, ¿no? Claro. Luego de tener una conversación donde Daneri le pide que le realice el prólogo del libro que va a publicar, Borges primero le dice que sí, pero luego nunca lo contacta. Y después recibe una llamada diciéndole que le van a derribar su casa y que él tiene un Aleph, que ahí tiene el Aleph donde él se provee de todos los conocimientos. Entonces Borges va a la casa a verlo. Y ahí es cuando lo invita a pasar. Y acá es donde empieza el tema, digamos, metafórico, simbólico. Los lleva a que vaya al sótano de su casa.
lo invita, dice, el Aleph está acá, cierra la puerta, queda a oscuras y le dice que, bueno, que se acueste en el piso y que mire a la escalera, que en un escalón va a aparecer el Aleph. Cierra la puerta, queda todo a oscuras y ahí cuenta Borges que de repente se ve una luz, una especie de esfera de unos 3 centímetros, de una luz incandescente que en ella podía ver la totalidad. Entonces, digamos, en cuanto al relato, lo que está diciendo es que él en un punto ve la totalidad del universo, del mundo, del universo en general. Luego está esta parte que es la interpretación que estamos realizando de todo esto para entender cómo se relaciona. O sea, Borges lo que está haciendo es llevar hacia un relato ideas metafísicas. Es decir, sí, ideas cósmicas o metafísicas. Hasta diríamos científicas, ¿no? Porque acá entran en el mismo lugar en juego ideas científicas y poéticas. Porque plantea Borges que el creador, sea cual fuere, participa de lo creado. Es decir, según la cita de Borges, no le basta al creador con crear, sino que son todas las criaturas a la vez el creador. Entonces por eso es que hay una miríada de cosas, una confusión de lugares, de espectáculos y demás que ve Borges en ese espacio de 2 centímetros, ¿no? Tal cual. Además, bueno, tiene múltiples interpretaciones. Una de ellas es, digamos, la de fractal, la de la circunferencia, digamos, el precepto que da Pascal, que lo toma de Insulis. Claro. Y después también otra que se puede relacionar es relacionada a las ideas de Jung. Borges era un gran lector de Jung, del psicólogo Carl Gustav Jung, y bueno, digamos, toda esta escena es similar a digamos, uno de los conceptos de Jung, una de las teorías que plantea Jung, por ejemplo, cuando desciende, va hacia el sótano, ¿no? Hacia un lugar más profundo, a un lugar oscuro, y ve una luz, ¿no? Una luz que conecta a la totalidad. Bueno, está esta idea del inconsciente colectivo de Jung, que es un nivel más profundo de nuestro inconsciente que está conectado con la totalidad, que nos conecta a todos, entre todos los seres humanos, es un inconsciente para toda la humanidad, y que a su vez también está conectado con el cosmos. Y uno de los arquetipos, el más importante, que está contenido en el inconsciente, es el sí mismo, que es el arquetipo de la totalidad. Y bueno, todo esto también tiene una relación, ¿no? Incluso todo este relato que cuenta Borges es muy parecido a un sueño que relata Jung. Así que también esto puede ser una de las interpretaciones que se puede realizar. Claro. Me hace acordar un poco a un Koan Zen que dice que en el polvo, en el polvillo, en el aire, hay una miríada de cientos de Budas. Dice. Justamente planteando esto, que hasta en lo más minúsculo está lo superior, o está lo que es, digamos, Dios, ¿no? Hasta incluso estas teorías plantean que podríamos estar creando la realidad momento a momento. Porque como todo es parte de lo creado, incluso la visión de uno podría hacerlo. En ese sentido, es muy interesante investigar un poco de la ciencia ficción también y de la física cuántica, que plantea este tipo de teorías que rompe con lo creado, con lo anterior, con la física gris y concreta que siempre todos conocíamos. Y bueno, el Aleph viene a reivindicar eso y también a contar un poco más bueno, que hay otras teorías además de lo que conocemos. Porque acá Borges lo que hace es, en un relato ficticio que parece ficción, está incluyendo, o sea, uno lo puede leer como diciendo, esta es ficción, ¿cómo hizo para ver eso? Claro, o sea, es ficción en cuanto a relato, pero después las ideas que introduce son ideas milenarias y metafísicas, ¿no? O sea, tiene muchas ideas, por eso es un cuento que tiene muchos simbolismos. Ya desde el inicio, en el relato, Borges pone 2 epígrafes, uno de una cita de Shakespeare, de Hamlet, y otra de El Leviatán, de Thomas Hobbes. Voy a leer brevemente en castellano qué es lo que está diciendo en estos epígrafes. Ya en el inicio, en el epígrafe de Hamlet, es el acto número 2, dice: «Oh Dios, podría estar confinado en una máscara de nuez y considerarme un rey de infinito espacio». O sea, esto de ver en un breve fragmento la totalidad, el fractal, esta fracción de algo mayor que contiene la totalidad. Y después dice el Leviatán: «Pero nos enseñarán que la eternidad es el perpetuo tiempo presente, un estar en el presente, como lo llaman en la escuela, que ni ellos ni cualquiera otro entiende, no más de lo que entenderían por un estar aquí con una grandeza de espacio infinito». El aquí,
el ahora, en un punto, la totalidad. Esto es lo que transmite un poco ya desde el inicio Borges, ¿no? Claro, justamente habla de aquello que es inabarcable, ¿no? Y para cerrar un poco con esto, ¿por qué no citar lo que el mismo Borges hablaba en el cuento del Aleph? ¿Qué mejor que Borges para hablar del Aleph, ¿no? Bueno, vamos a tratar de interpretar esto que dijo Borges. Dice así: en la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros. Pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo y de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y vi mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Fantástico. Vi el engranaje del amor. Interesante, ¿no? Interesante. Plantea cosas que hasta el hombre hasta aún hoy no ha descubierto. Para nada. Bueno, como vemos, este cuento realmente vale mucho la pena leerlo. Les recomendamos que lo lean tranquilos y que luego vuelvan a ver este video para que puedan sacarle mayor provecho a la interpretación que tratamos de hacer. Y algo que les dejamos también para que investiguen. Este relato al final Borges narra en el apéndice, dice lo siguiente. Deja una postdata unos años después de escribir. En el Zahir y el Aleph creo notar algún influjo del cuento
The Crystal Egg, de Wells, de 1899. Es un relato del cual Borges explica que, quizás sin darse cuenta, es una continuación de este relato. El Aleph es una continuación de este relato último que menciona. Así que lo dejamos a criterio de ustedes, que vayan, lo lean y lo investiguen. Para terminar, como decíamos, este relato, ¿realidad o ficción? Puede ser que sea ficción el relato, pero es una posibilidad. Es bastante concreto lo que encierra, ¿no? Así que es interesante también abrir un poco a Borges en su literatura y en toda la literatura en general, tratar de ver el simbolismo que se oculta detrás de la obra para entender cuál es el mensaje que se transmite, porque siempre la historia que se cuenta son 2 o más historias. Así que bueno, para cerrar, espero que les haya gustado y muchas gracias. Nos estaremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias. Hasta luego.